Puede sonar como disco rayado afirmar que los humanos en conjunto hemos experimentado una abundancia de dolor. No suena tan sorprendente si consideramos que el dolor viene prácticamente de la mano con la vida, pero en ciertos aspectos se podría argumentar que hemos sufrido más que otros animales gracias a nuestra propia creatividad, por así decirlo. Y este problema del sufrimiento y la miseria no es exclusivo de nosotros los humanos modernos, sino que también se extiende, o extendía, a todos los humanos, es decir, todas las especies que pertenecieron al género Homo, que tristemente se han perdido en el camino. Y aunque no hay consenso sobre la cifra total, parece que el número de especies Homo que existieron ronda las 14, todas las cuales, excepto nosotros, surgieron y desaparecieron en los últimos 2.8 millones de años aproximadamente. Nosotros los Homo sapiens llevamos existiendo unos 300.000 de esos años, lo cual en términos generales puede parecer mucho tiempo, pero al compararlo con los casi 3 millones de años del género Homo, uno se da cuenta de que en realidad no lo es. Y cuando piensas en lo largo que son 3 millones de años, puedes empezar a imaginar cuán diferente era el mundo de nuestros antiguos ancestros y primos, lo que a su vez implica experiencias distintas, dolores distintos y muertes distintas, algunas de las cuales simplemente no pueden recrearse hoy en día. Y no solo porque aquello que los mató ya no exista, sino porque a veces implica logros irrepetibles, como veremos en este primer espécimen, quien por ahora es la víctima de asesinato más antigua conocida. Este cráneo puede parecerse un poco al tuyo o al mío, pero no lo es, ya que no pertenece a un sapiens, sino a un Homo heidelbergensis, una especie o subespecie de humanos arcaicos que existió durante el Pleistoceno medio. Y si no era obvio, este individuo en particular tiene, o tenía, dos grandes problemas: esos enormes agujeros en el cráneo. Para los investigadores que encontraron a este desafortunado sujeto en una cueva de España, estaba claro que los agujeros lo mataron rápidamente, causando una lesión catastrófica en el cerebro. La pregunta es, ¿qué los causó? Dado que las cuevas son inclinadas y en muchos casos tienen bordes filosos, los científicos pensaron al principio que este heidelbergensis se había caído y que una roca afilada le había atravesado el cráneo. Pero si ese fuera el caso, no esperarías encontrar dos agujeros idénticos, lo que vuelve poco probable ese escenario. Además, ningún animal de la España de esa época provocaba heridas remotamente parecidas. Sin embargo, había algo que sí se parecía bastante: lesiones provocadas por herramientas humanas, algo que los antropólogos conocen muy bien. En específico, las marcas se parecían mucho a las que dejan las hachas de piedra, capaces de causar traumatismos severos, lo que sugiere que esta persona fue asesinada. Y dado que esto ocurrió hace unos 430.000 años, hoy se considera el caso de homicidio más antiguo conocido, lo que demuestra que la violencia ya era parte de nuestra historia, incluso antes de que existiéramos. Y, sorpresa, este heidelbergensis no murió solo. También se encontraron miles de otros huesos de Homo en la cueva, algunos con señales de haber recibido golpes similares, aunque ninguno tan antiguo como este individuo en particular. La teoría actual es que esta cueva podría ser uno de los ejemplos más antiguos de un sitio designado para entierros, donde se arrojaba a las personas que habían muerto por distintas causas, fueran violentas o no. En el caso de nuestro desafortunado amigo, esa violencia temprana pudo haber sido el resultado de una pelea por recursos o territorio, que terminó con su muerte. Una mala forma de irse, aunque probablemente mejor que lo que le pasó a este otro, apodado OH7. Él no era un heidelbergensis, sino un Homo habilis, una de las especies humanas más antiguas que vivió en el este y sur de África. Además, eran de los humanos más pequeños que han existido, con individuos que apenas alcanzaban 1.2 metros de altura, lo que los hacía muy frágiles y les complicaba la vida desde el principio. Pero en el caso de OH7, la vida, o más bien la muerte, no solo fue difícil, sino completamente injusta. Es otro ejemplo de una muerte que ya no puede repetirse, no porque haya sido el primero en algo, sino porque fue asesinado por animales que ya no existen. Este espécimen en vida habitó una antigua zona pantanosa donde abundaban los depredadores, y al parecer, un día mientras bebía agua,
fue atacado por lo peor que uno podía encontrarse, un cocodrilo gigante. Y no cualquier cocodrilo, sino la especie más grande de cocodrilo verdadero que haya existido, Crocodylus thorbjornarssoni, hoy extinto, que podía alcanzar los 7.6 metros de largo y pesar más de 2 toneladas. Una pelea muy desigual para nuestro pequeño pariente antiguo. Parece que el cocodrilo emboscó a OH7, quien logró darse la vuelta, pero fue atrapado al último segundo, ya que su pierna izquierda presentaba enormes marcas de mordida. También faltaban partes completas de la pierna que pudieron haber sido arrancadas, algo que en un pantano era una sentencia de muerte, incluso si no morías desangrado. Y aún así la madre naturaleza decidió que eso no era suficiente castigo, ya que en uno de los casos más raros conocidos, parece que luego fue atacado por un segundo depredador completamente distinto, un felino, específicamente del tamaño de un leopardo. Esto no significa necesariamente que haya sido un leopardo el que completó el dúo mortal, pero lo que lo atacó se aferró a la parte trasera de su cabeza, dejando surcos largos en el hueso parietal, lo cual coincide con el patrón de ataque de un leopardo u otra especie cercana del género Panthera. Y por si no quedaba claro, lamentablemente OH7 murió, ya que tanto las marcas en su cabeza como en su pierna no muestran señales de curación. Ahora bien, técnicamente es posible que haya muerto primero por el ataque del cocodrilo y luego fuera despedazado por el felino. Pero como el cocodrilo solo se llevó una pierna y el ataque felino ocurrió en una zona de comportamiento depredador, algunos creen que realmente fue un ataque doble. Se ha propuesto que tras el ataque del cocodrilo, OH7 pudo haberse girado para enfrentarlo, dejando su espalda completamente expuesta al felino cercano, lo que selló su destino. Por si te preguntas, incluso hoy en día se han observado en varias ocasiones a cocodrilos y felinos peleando por una presa, pero por suerte ya no incluye felinos extintos y cocodrilos de tamaño gigante. Su muerte debió ser terrible, pero recuerda que no siempre las muertes violentas son las peores. Como muestra, mira este caso, identificado como KNMER 1808, un Homo erectus de 1.7 millones de años de Kenia, con un serio problema con la A, no la letra, sino la vitamina. Aunque es esencial, en exceso puede ser letal, y eso fue lo que aparentemente lo mató. Créeme, no es una buena forma de morir. Su esqueleto parcial fue hallado en 1974, y los científicos notaron de inmediato que había algo extraño. Sus huesos mostraban un crecimiento anormal, un recambio óseo excesivo y señales de sangrado masivo a largo plazo, aunque sin heridas visibles. Aunque suene desconcertante, para los investigadores fue bastante claro. Los patrones coincidían con hipervitaminosis A, es decir, exceso de vitamina A, una afección bien conocida tanto en tiempos antiguos como modernos, siendo este erectus hasta ahora el caso más antiguo registrado en humanos. Los patrones en sus huesos sugieren que padeció esta afección de forma crónica y que fue finalmente lo que la mató, a pesar de que hoy en día no suele ser una condición peligrosa. Probablemente, debido a falta de conocimiento médico en aquella época, consumía demasiada vitamina A sin saberlo, lo que sumado a sus problemas óseos, le habría provocado debilidad, dolores de cabeza, desprendimiento de piel, caída de cabello y dientes, y fuertes dolores articulares reflejados en sus extremidades con crecimiento óseo patológico. Probablemente ella tuvo estos problemas durante mucho tiempo, lo que plantea la pregunta, ¿de dónde obtuvo toda esa vitamina A? Y todas las señales apuntan a un principal sospechoso: hígado de carnívoros, una fuente bien conocida de esta vitamina. En algunos depredadores actuales, como el oso polar, su hígado puede almacenar tanto que en teoría podría suministrar la vitamina A requerida por un humano durante 150 años. No saber esto probablemente fue la clave de su tragedia. Quizá no tan dolorosa como este final, pero sin duda otra muerte prehistórica que debió ser terrible. Al menos por lo aterradora que suena, fue la del niño de Taung, hace 2.8 millones de años. Hoy día, si algo nos asusta, solemos buscar frenéticamente a nuestro alrededor, o en el agua debajo de nosotros, pero casi nunca en el cielo.
Sin embargo, hace mucho tiempo quizá debías hacerlo, pues grandes aves depredadoras rondaban los cielos y aterrorizaban África, sin temer atacar humanos, o mejor dicho, homínidos, como este desafortunado Australopithecus. Y a pesar de que esto rompe la regla de solo Homo, lo menciono por lo inusual del caso, ya que el niño de Taung fue hallado con heridas horribles en el rostro y la cabeza, incluyendo marcas de punción en la parte inferior de las órbitas oculares y profundos arañazos en la parte superior del cráneo. Curiosamente, estas lesiones son casi idénticas a las que presentan hoy algunos monos cazados por águilas, lo que sugiere que un ave grande hundió su pico y garras en los ojos y cabeza del niño, probablemente, y con suerte, matándolo al instante antes de llevárselo para comer. Pero aquí no acaba la historia, ya que su muerte dio origen a un nuevo misterio. Verás, el niño de Taung es solo un cráneo, es decir, nunca se encontró el cuerpo. Además, fue hallado en una zona remota del desierto del Kalahari, en una cueva donde no había otros huesos humanos ni de ningún otro animal, lo que llevó a los investigadores a preguntarse cómo acabó específicamente aquí, lo que dio pie a una segunda hipótesis, que su esqueleto fue utilizado por el ave para construir un nido, hasta que la cabeza se desprendió por accidente y de casualidad rodó hasta la cueva cercana, donde permanecería millones de años antes de ser descubierta. Así que dicho todo esto, apuesto a que ya no verás a las aves de la misma forma. Pero algo de lo que probablemente ya desconfías es el agua. Aunque es esencial para la vida, también puede causar un malestar extremo, por decirlo menos, ya que ahogarse suele considerarse una de las peores formas de morir. Una desgracia así pudo haberle ocurrido a toda la especie Homo erectus, o al menos a lo que quedaba de ella. Los erectus fueron una de las especies humanas más exitosas de la historia y de hecho la más longeva, siendo los primeros Homo en salir de África y colonizar Europa y Asia, donde harían su última resistencia. Hasta donde sabemos, los fósiles más recientes de Homo erectus, con unos 110.000 años de antigüedad, provienen de Java, y curiosamente, todos murieron en un evento de muerte masiva. Concretamente, hace casi 100 años, un equipo de investigadores en la isla encontró un cementerio con más de una docena de ejemplares de Erectus, todos adultos y amontonados en un solo lugar. Dado que no había evidencia de enfermedad, heridas físicas ni vejez, se asumió que todos murieron al mismo tiempo por una sola causa. Pero, ¿qué pudo haber sido exactamente? Por el tipo de sedimento donde se hallaron, se cree que una inundación fue parte de la causa. Al parecer, los cuerpos fueron arrastrados por el agua hasta un estrechamiento del río, donde quedaron atrapados entre troncos, formando una especie de atasco de cadáveres, que con el tiempo se fosilizó. Esto no significa que murieran en la inundación, sino que fueron arrastrados por ella. Aún así, se cree que murieron por ahogamiento masivo, y algunas teorías apuntan a una erupción volcánica como la causa, la cual habría provocado flujos de lahares, mezclas frías o calientes de roca y agua que descienden por las laderas de un volcán, que causan estragos y con frecuencia desbordan ríos. Sabemos que hoy en día estos flujos pueden causar gran destrucción local, recorrer más de 100 kilómetros y matar a decenas de miles de personas. Si un lahar volcánico fue lo que acabó con los últimos Erectus, sería uno de los pocos fósiles que muestran un evento de extinción en pleno desarrollo. Cabe aclarar que la extinción de los Erectus no se debió directamente a erupciones volcánicas ni a inundaciones. Se cree que en Java sus últimas poblaciones empezaron a desaparecer, cuando su hábitat de bosque templado se transformó en selva tropical. Y es posible, por supuesto, que existan restos más recientes de Erectus, pero por ahora estos fósiles son los últimos conocidos, lo que lo vuelve todo aún más trágico y a la vez poético. Lamentablemente no hay nada poético en el siguiente caso, solo brutalidad. Involucra a uno de los peores animales por los que puede ser devorado, la hiena, famosa por comer a sus presas vivas y usar mordidas brutales que arrancan carne mientras el cuerpo aún sufre. Y no hablamos de hienas modernas, sino de una extinta y gigantesca, la Pachyrhocutta, una de las mayores hienas que existieron.
con adultos que superaban los 150 kilos rivalizando en tamaño con las leonas. Pero su peso no se distribuía como en un león, ya que tenían cabezas proporcionalmente enormes, con grandes marcas óseas que indicaban músculos poderosos, lo que les permitía morder con fuerzas monstruosas y hacer cosas como esta. Este es un cráneo de Homo erectus de varios cientos de miles de años, que fue destrozado por una Pakirokuta, y no fue el único, ya que es uno de los más de 28 especímenes hallados en el sitio del hombre de Pekín, en Zhoukudian, en China, quienes al parecer tuvieron un final muy sangriento. Quizá hayas oído hablar del hombre de Pekín, una presunta subespecie de Homo erectus hallada en una cueva, pero probablemente no sabías que de los más de 28 especímenes encontrados, aproximadamente el 67% tenían marcas de mordidas atribuidas a Pakirokuta. Y decir mordidas es poco. Se hallaron partes del cuerpo completamente aplastadas o pulverizadas, probablemente en intentos por acceder al nutritivo tuétano, o incluso devorar fragmentos enteros de hueso. Y considerando el estado de los esqueletos, diría que fueron bastante exitosas. En su momento, por la intensidad del daño y porque también se hallaron herramientas humanas, se pensó que el hombre de Pekín había habitado esta cueva y que eran asesinos caníbales que aterrorizaban la región. Sin embargo, al analizar más a fondo todos los huesos, incluidos los no humanos, quedó más claro que, al menos en parte, las hienas estaban detrás de esta sinfonía de muerte. La idea que fue ganando fuerza es que esta cueva era una guarida de Pakirokuta y que en otro momento, tras ser abandonada, también fue usada por humanos, lo que explicaría las herramientas. Además de mostrar lo horrible que eran los ataques de hienas, este sitio también sirve como recordatorio que no debemos dar por sentado nuestro estatus de depredador ápice, porque aunque los erectus fueron grandes cazadores y competidores de otros carnívoros, en la China prehistórica no estaban en la cima de la cadena, pues ese lugar lo ocupaba la Pakirokuta. Muchos huesos humanos presentan daños de Pakirokuta, pero no al revés. Y seamos honestos, poco podías hacer contra una hiena del tamaño de una leona, incluso si tenías una lanza. Cabe mencionar que existe la hipótesis que durante mucho tiempo, las hienas literalmente impidieron que los humanos se expandieran hacia ciertas regiones. E incluso más allá de la Pakirokuta, conocemos muchos casos en los que una hiena atacó a un humano, incluso en tiempos modernos, ya que a veces se vuelven devoradoras de personas. Lo que hace que uno agradezca no tener que preocuparse, al menos de las gigantes. Y otra cosa de la que ya no tienes que preocuparte es de no tener cepillo de dientes. No parece gran cosa, díselo al niño de Turkana, o KNMWT 15000, otro Homo erectus con poca suerte. Pero a diferencia del hombre de Pekín, este espécimen no vivió en Asia, sino en Kenia, África, y también vivió mucho antes. Data de entre 1.5 y 1.6 millones de años. Para entonces los erectus ya habían creado herramientas ingeniosas e incluso quizá dominaban parcialmente el fuego. Pero lo que claramente no habían descubierto era la higiene dental, ya que el niño de Turkana no presentaba heridas catastróficas, sino una patología interesante en la boca. En concreto, signos de haber desarrollado un doloroso absceso luego de que se le cayeran los dientes de leche y le salieran los molares y premolares de forma irregular. Estos dientes chocaron entre sí generando una gran presión que derivó en una infección y un absceso que nunca sanó, sugiriendo que murió joven por ello, entre los 8 o 9 años. Y con lo que sabemos hoy sobre infecciones dentales, se cree que una septicemia fue lo que lo mató. Una grave condición que ocurre cuando bacterias o sus toxinas contaminan la sangre, es decir, sepsis, que incluso hoy es difícil de tratar, y en aquella época era casi con certeza una sentencia de muerte. De acuerdo al lugar donde fue hallado, se presume que en algún momento durante su enfermedad cayó de cara al suelo mientras cruzaba una zona pantanosa, sin poder levantarse debido a la debilidad causada por su padecimiento, y murió flotando boca abajo en aguas cenagosas.
Y a veces parece que el universo se ensaña con algunos, ya que ni siquiera pudo morir en paz, pues algunos investigadores creen que tras su muerte, el paso de una manada de animales hundió su cuerpo en el fondo del pantano, lo suficiente para que se fosilizara. Y después parte de su esqueleto quedó atrapada en capas de ceniza volcánica tras una erupción local, creando una tumba que lo preservaría durante más de 1 millón de años. Y según algunos, todos estos males ni siquiera fueron el fin de su lista de problemas, ya que en algún momento se pensó que el niño de Turkana padecía una condición congénita como enanismo o escoliosis, pues sus costillas parecían estar desalineadas con respecto a su columna. Pero con el paso de los años y el avance tecnológico se ha planteado que quizá eso no fue su caso, aunque sigue siendo una posibilidad. Pero en análisis más recientes se descubrió que definitivamente sufría de una hernia discal severa, tan desplazada que dada la falta de tratamientos en aquella época pudo haber sido una segunda sentencia de muerte. Es decir, si no lo mató la infección en la boca, lo habría hecho la hernia, dejándolo con muy poca movilidad y sin capacidad para defenderse de ningún depredador. Te hace darte cuenta que los problemas de primer mundo de hoy solían ser sentencias de muerte en el pasado. Vaya forma de abrir los ojos. Gracias por ver este video. Y si quieres, nos vemos la próxima en Zoo Extinto.